que es el canal de mi correo de la universidad, del correo institucional. Ahí van a encontrar que van a estar grabadas no solamente la clase de ustedes, sino todas las clases que yo doy en el semestre. Y acá está señalado el, eh, la- el canal ¿cómo se llama? Bueno, en este documento que les estoy mostrando, ahí está señalado el canal. Incluso lo voy a abrir y les muestro algo relacionado con eso. Eh, ok, entonces las clases siempre van a quedar grabadas. Yo suelo, en lo posible, cargarlas el mismo día que se da la clase. Entonces, no les voy a estar mandando las clases a ustedes, sino que ustedes ya saben dónde van a estar depositadas. ¿Por qué razón? Por si alguien quiere reestudiar un tema o por si alguien quiere de pronto, digamos que quiere, no pudo estar en clase o algo, quiere ponerse al día, ahí está la clase grabada. Siempre las clases van a estar nombradas con la fecha y la materia, pues porque ahí también van a estar cargadas las clases de todas las otras materias que yo doy. Eh, de recursos bibliográficos, pues acá yo les enseñaré una bibliografía, pero pues seamos, seamos de pronto coherentes. Biblioteca ahorita no hay. O no sé si de pronto Lina nos aclare si va a haber acceso a biblioteca o algo de alguna forma en especial, no sé, pero biblioteca no hay. Así haya biblioteca, los recursos de la biblioteca tampoco son tan extensos, pues no hay tantos libros como número de estudiantes. Entonces posiblemente no se van a encontrar todos esos textos y más de que unos textos de estos son unos textos bastante costosos. Si alguno lo tiene de pronto porque el papá es abogado o algo, valiosísimo. Pero pues de todos modos acá está sugerida una bibliografía, pero realmente lo que vamos a trabajar son las lecturas que yo les voy a mandar. Algunas lecturas que yo les voy a mandar son escaneadas de libros, pues porque esos libros yo los tengo, y les voy a mandar esas lecturas porque de pronto ahí está muy bien explicada. Eh, entonces esas son, pero el material realmente es el que les voy a enviar, las clases, lo que les digo, se van a quedar cargadas en este canal de YouTube, acá les estoy mostrando, entonces el canal, bueno, ahí está cargado por lo menos todos los videos del semestre anterior, de las clases del semestre anterior, no los he borrado, ni creo que los va a borrar, eh, pero siempre ahí como aparece, entonces está, no sé, se pueden suscribir o no, a mí la verdad eso no me interesa, no me interesa, si no me interesa dejar eso ahí para si alguien no se puede conectar. Entonces, por lo general siempre va a salir clase virtual de tal materia, del grupo tal, de tal fecha. Entonces ahí les va a salir la clase y ahí lo pueden encontrar en este canal de YouTube que les digo, es el canal del correo institucional de la universidad, en ese caso. Igual ahí les va a aparecer en el correo que les voy a mandar con esa información. Les voy a mandar también material audiovisual. El material audiovisual son algunos videos de YouTube. Por ejemplo, la otra semana, ¿qué va a pasar? O sea, esta semana que tenemos la clase de hoy, el viernes es festivo, entonces les voy a dar unas lecturas para trabajarlas el lunes. Y el lunes, tema duro y puro. El viernes de la próxima semana yo estoy en clase de maestría, entonces no va a haber clase, pero va a estar abierta una actividad en la hora de clase. Y esa actividad va a implicar ver unos videos que están cargados en YouTube, que yo se los voy a enviar, sobre responsabilidad y responder un cuestionario en la plataforma de Moodle. Yo cada cosa que les voy a enviar, se los voy a enviar sumamente detallada. ¿Por qué lo va a hacer de esa forma? Pues está justificada la inasistencia por el tema de que tengo que asistir a maestría. Y segundo, pues no vamos a desaprovechar el tiempo porque el tema que van a reforzar ahí es un tema bastante bueno. Los cuestionarios, igual a los cuestionarios que yo siempre he hecho toda la vida, pero a través de una plataforma. Yo soy consciente de algo. Ustedes pueden estar por WhatsApp tapeándose, haciéndolo, puede que el uno le está haciendo el del otro. Eso para mí es difícil de controlar. Eso cada uno verá cómo lo maneja, pero pues la idea es que, digamos, faltan 20 minutos para que se acabe la clase, listo, se abre el cuestionario, ustedes lo responden y se cierra y chao, y queda la nota del día. ¿Cómo se van a computar todas esas notas? Para que ustedes de pronto lo tengan más que claro. Lo voy a agrandar acá un poco para que los quede más que claro. Esos van a ser los porcentajes de su 100%. En ese semestre, ¿qué va a pasar? En ese semestre, el reporte de notas va a ser un solo reporte de notas del 100% que se carga
al final del primer momento, o sea, como del 26 al algo de septiembre, se cargan las notas. Sin embargo, pues no pueden haber notas superiores al 30%, siempre tienen que ser inferiores. ¿Cómo van a ser las notas de este semestre? El 30% de la materia va a ser el ponderado de todas las notas que se saquen en cada clase. O sea que durante los 2 meses, todo lo que se haga cada clase en Moodle, Moodle lo irá ponderando y al final ustedes van a tener un 30%. Ese 30% es un 30% en el que yo no interfiero, el examen está ahí, si usted saca 0, si saca 1, si saca 10, si se saca 20, 50, 2, él lo va ponderando. El segundo 30% es un examen escrito que se realizará el 11 de septiembre como tal, o sea, prácticamente casi en un mes. Ese examen es una actividad pues también virtual, pero es una actividad mucho más compleja y es una actividad pues de mucho más análisis, es una actividad que incluso a mí no me importa si lo trabajan en grupos o algo, porque la idea es que lo piensen y lo analicen. Entonces, en ese sentido, ese 30% va a ser ese examen, me parece que es un porcentaje alto para ese examen, pero es que es un examen que es de mucho análisis y es prácticamente un caso en el que ustedes tienen que analizar muchos temas de responsabilidad. Entonces, ustedes tienen que analizar muy bien, determinar si es responsabilidad, cuáles van a ser los perjuicios, etcétera, etcétera. Y al final de la materia, finalizando septiembre, vamos a tener otro examen escrito similar, que prácticamente va a ser como un caso real en el que ustedes tienen que entrar a determinar pues cómo se define el caso, responder unas preguntas. Por lo general hago un caso como con 25 preguntas tipo test y un examen oral, que el examen oral es un examen oral tipo conceptual. Les digo algo desde ya, mi intención no es que nadie pierda, además de que perder en 10º semestre, pues creo que sería bastante fuerte y no tener que atrasarse por esa materia. Pero les aclaro, la materia se puede perder, así mismo como la materia se gana. Eso depende de ustedes. O sea, eso no va a ser de estarles dando látigo, eso no va a ser mejor dicho, la tortura, sino es simplemente de leer, estar atentos, poner cuidado en clase, aprender y ya. Pero si alguien se echa, voy a poner un ejemplo, Alarcón, no porque Alarcón lo haga, sino por poner un ejemplo suelto. Si Alarcón se echa a la vagancia, pues puede perder la materia, ¿bien? Entonces, tengan cuidado con eso. Y eso yo no quiero tener cuidado con eso. Y ahí sí, con todo el dolor del corazón, a mí no me importa que alguien se quede a repetir 10º por una sola materia. Entonces, es ayúdenme en ayudarles o ayúdense en ustedes mismos en ese sentido, en ese caso. Entonces, prácticamente eso es lo que es ¿cómo se llama? El plan de actividad remota. No sé si hay alguna duda al respecto. Los escucho. ¿Alguna duda, alguna sugerencia, algún desacuerdo o algo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Karen. Lo que pasa es que no sé si a mis compañeros les sucede, pero en lo personal el internet a veces no funciona mucho tiempo. Eh, Ujú. hemos intentado cambiar, pero pues eso es un problema como acá interno. Mi pregunta Sí. es, por ejemplo, en los controles que vas a realizar al finalizar la clase, si dado el caso surge algo, no sé, se dañó el internet, no funcionó, existe la posibilidad de que uno pueda presentar eso oral o en la tarde o en Sí, otro claro. momento. Siempre que haya justificación, se soluciona. El problema Ah, es bueno, cuando de perfecto. pronto la excepción se vuelve la regla y la excepción es que ustedes misteriosamente nunca les funciona el internet. No, claro, sí, eso es Entonces, eso. cierto. Pero, o sea, mire, es un ejercicio sencillo, vuelvo y les digo. Yo lo único que les voy a dejar para que ustedes hagan fuera de clase es leerse algo que se lo leen en una hora. O sea, ustedes tampoco van a necesitar, y les voy a mandar lecturas, les voy a mandar una lectura que uno le dan ganas de arrancarse los cabellos para entenderlo. O sea, les voy a mandar lecturas sumamente claras. A mí no me interesa descrestarlos con una lectura del qué doctrinante. Es más, les voy a mandar lecturas incluso algunas lecturas de publicaciones de alumnos de pregrado, donde son bastante claras en cuanto a los conceptos y todo. Pero eso se lo leen en una hora, 2 horas, les queda clara. En clase lo explicamos
porque pues la idea es en clase explicar todo. Ahí estamos haciendo un doble proceso de aprendizaje y al final son 3 preguntas sencillas. En la actividad del viernes es un taller en el que sí tienen que pensar mucho porque es caso y analizar y responder, que eso es lo que me parece más valioso, que, en lugar de que aprendan de memoria. O sea, lo que me interesa es que ustedes sepan que si un policía le pegó un tiro a un muchacho haciendo un graffiti, eso qué tipo de responsabilidad implica y todo. Más que ustedes aprendan de memoria que es una falla del servicio, que es un riesgo excepcional, que es un daño especial, todo eso. Si es para aprenderse eso de memoria, les mando una lectura y se la aprenden de memoria y ya no hacemos más clase. Pero entonces es más ese ejercicio en particular. Pero sí, si hay justificación, no importa, Karen, tranquilo. Ah, ¿Qué otra bueno, profe, pregunta? muchas gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Ninguna? Profe, ¿No? yo tengo una pregunta. Dime. No sé si vi bien, pero esto, en las fechas que tú presentabas, dice que un examen escrito y un examen oral se presenta el mismo día, el 25 de septiembre. Si estoy Sí, bien o sí, o sea, sí, se saca. es el examen final. Entonces ese día es el examen final. ¿Qué es lo que es posiblemente que haga? Y de pronto, gracias por la pregunta, porque aclaro eso algo. Es posible, o sea, yo no me voy a poner tampoco de salvaje de cogerlos ahí, porque me parece que para aprender uno no aprende así de esa forma tan presionada. Es posible que yo la última semana de clases, durante toda la semana, les abra la posibilidad de hacer el examen escrito, o no digamos que el examen escrito, sino la actividad escrita. No sé si alguno, creo que ninguno de acá estuvo el semestre pasado conmigo, pero el semestre pasado que hicimos, un caso, estilo modular, 25 preguntas y la semana casi abierta para que ustedes lo solucionaran. Entonces es prácticamente hacer un caso modular, pero pues es aplicando todos los conocimientos y las preguntas son preguntas tipo test, en ese sentido. Entonces es posible que les quede abierto todo la semana y el examen oral el día, la última clase. En ese caso, sería eso, en ese punto. Eh, ok, ahí, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Ninguna? Listo. Ok, pues entonces, quedando eso claro, yo creo que pues ya está más que establecido cómo va a ser la modalidad, la forma que vamos a ver la materia. Les repito, esa materia eh, es muy chévere, es muy enriquecedora, es muy práctica. Y pues lo importante es que lo tengamos muy claro en ese sentido, cómo lo vamos a ir manejando. Y listo, pues arrancamos clase. Ya llevamos una hora prácticamente hablando carreta, pero pues ya queda todo lo del plan remoto claro, como las reglas de juego y vamos a empezar claro. Listo. Entonces, eh, como pueden ustedes eh, ver, normalmente siempre voy a poner una presentación. Mis presentaciones casi nunca dicen nada, pero pues al menos tenemos un poco de atención en ese sentido. Pero pues vamos a hablar hoy unos temas introductorios, pero me interesa ubicarlos en el tema. Es más, yo creo que hoy, y pues también para no inaugurarlos a ustedes con 3 clases de hora, 3 horas de clase, perdón, eh, yo creo que le vamos a dar de largo hasta las 11 y a las 11 acabamos haciendo toda esta introducción, porque me interesa que con la lectura que hagan y con lo que hablemos hoy estén mucho más ubicados en el tema para que arranquemos en forma el día lunes. No es que nos vamos a andar solo con clases, sino que pues el día de hoy partiendo de eso, pero pues igual vamos a ubicarnos en el tema. Me interesa que nos ubiquemos de sobremanera en el tema, en ese caso. Eh, entonces, pero es por hoy, Mafe, que lo hacemos. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, habrá momentos en que de pronto si el tema está bien, no vamos avanzando, acabamos antes o algo. Igual a mí también me interesa porque tengo clase en la tarde, toda la tarde también. Eh, entonces, ¿qué, qué, qué, qué podemos, perdón un segundo, que
me salí de la presentación, pero ya les vuelvo a presentar. Tenemos que partir de la base de dejar más que claro qué es el tema de la responsabilidad o qué es esta materia. ¿Y por qué les hago esa claridad en este caso? Porque es que de pronto muchas veces no tenemos claro a qué nos estamos refiriendo con lo que hablamos de responsabilidad contractual o extracontractual del Estado y sobre qué estamos hablando en este caso. Entonces, yo les decía hace un rato, cuando esta materia la llaman responsabilidad extracontractual del Estado, pues yo creo que el nombre es muy limitante para lo que realmente debería ser. Esa materia se debería llamar responsabilidad estatal. Es más, se debería llamar solamente responsabilidad antes que cualquier cosa. Entonces, de pronto no se vayan a sentir que estamos hablando por fuera del tema a medida que vamos a estar metidos mucho en el derecho civil. Pero es que reitero, para hablar de responsabilidad hay que hablar de responsabilidad desde el inicio, y les mencionaba hace un rato. La responsabilidad extracontractual del Estado es una responsabilidad que nace en Francia, más o menos hacia la Revolución Industrial, pero la responsabilidad civil, que es la base de esta, nace desde el mismo derecho romano. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, por allá en el Código Civil, cuando se habla todo el tema de la responsabilidad, de los objetos que caen de los balcones, de todo esto no es nuevo, todo esto es bastante antiguo y todo esto viene de algo que se llama la Lex Aquilia, y la Lex Aquilia está relacionado con un edicto romano donde se hablaba de toda la responsabilidad en Roma, relacionado con los daños que se les causaban a los bienes de las personas, y especialmente con los daños que se le causaban a los esclavos. Entonces en Roma, pues si a mí me dañaban un esclavo, pues el esclavo era una cosa, pues tenía que indemnizarme y demás. Y está muy relacionado con todo esto, especialmente pues porque la responsabilidad puede ser vista o realmente es vista como una fuente de las obligaciones. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la responsabilidad como una fuente de las obligaciones, nos referimos es a que estamos en un campo donde lo que importa es todo lo que tiene que ver con indemnización, con entrar a pagar. En ese punto, entonces tenemos que disgregar algo para que a ustedes les quede más que claro. Hay diferentes tipos de responsabilidades que ustedes ya han venido hablando a lo largo de todo el semestre. Entre esas está la responsabilidad penal, y ustedes ya saben que la responsabilidad es una responsabilidad que solo cae sobre personas naturales. Hoy en día se discute si la responsabilidad penal puede recaer sobre personas jurídicas. Es un tema bastante interesante, pero al final la persona jurídica no es la que responde, sino el representante legal o los entes de control de la persona jurídica. Pero entonces, de una vez de tajo, nos vamos a olvidar de la responsabilidad penal en esta materia. Nada tiene que ver con esto. Entonces, la responsabilidad penal sale de acá y no tiene que ver absolutamente nada con esta materia. Tiene unos componentes que se confunden o que pueden tener la misma base teórica, pero absolutamente no tiene nada que ver con esa materia. Es una responsabilidad totalmente apartada y diferente. Es una responsabilidad que parte de la base de incumplir una obligación de no hacer, de incumplir una prohibición legal y incurrir en lo que se llama un delito. Entonces, cuando yo incurro en un delito, inmediatamente tengo una responsabilidad de carácter penal. Sin embargo, la responsabilidad penal puede incurrir o puede implicar una responsabilidad económica por el hecho de que me lo pueden multar. Yo creo que al hablarles de esto, para todos ustedes es bastante claro, porque pues ustedes ya vieron todo el módulo de penal. La responsabilidad disciplinaria es una responsabilidad también de naturaleza sancionatoria, muy similar a la responsabilidad penal, maneja la misma naturaleza. Lo que pasa es que las sanciones son diferentes. Y pues la responsabilidad disciplinaria se puede ver en el ámbito privado como público, especialmente todo lo que tiene que ver con la Procuraduría General de la Nación. Incluso la mayoría de ustedes en consultorio, me imagino que algunos tendrán procesos de naturaleza penal y procesos de naturaleza disciplinaria, procesos sancionatorios. Algunos estarán defendiendo a alguien en la Procuraduría, algunos estarán defendiendo a algún padre que no paga alimentos o demás, o no sé qué casos son los que ven ahorita en consultorio,
Pero estos dos tipos de responsabilidades, reitero, salen de acá, no tienen absolutamente nada que ver. La responsabilidad fiscal. ¿Alguien recuerda qué es la responsabilidad fiscal? ¿Lo tiene claro? Luisa. Luisa Ramírez. Señor, ¿Qué es la tengo, responsabilidad fiscal? tengo entendido es cuando un funcionario no se apropia no, tiene que ver con lo de la gestión fiscal. Cuando no se lleva de buena manera, ¿Tú creo tienes, que es. tú tienes, tú tienes procesos de contraloría en consultorio? No, señor, tengo disciplinario. ¿Quién tiene procesos de contraloría? Los que están acá Yo conectados. tengo de Contraloría. ¿Y en qué consiste entonces la responsabilidad fiscal, Karen? La responsabilidad fiscal está directamente relacionada con una serie de criterios que es cuando una persona que tiene a su cargo la gestión fiscal o puede ordenar o disponer de bienes del Estado, abusa de esta actividad que realiza en razón a que pues, puede realizar un detrimento a al patrimonio del Estado, puede realizar órdenes que están directamente infringiendo el patrimonio del Estado directamente. Ok, Esto es básicamente la y es responsabilidad fiscal. una responsabilidad de qué naturaleza, sancionatoria o patrimonial. Pues yo creería que ambas, ¿De No, ambas? No. pero, pero directamente, pues normativamente no iría directamente sancionatoria, sino económica, de carácter patrimonial. Carol, qué pena que Carol iba a decir algo. sí, no, lo último que... Cuando alguien que- quiera decir algo, active el micrófono y hable sin problema. Dime, Vale, Carol. gracias. Que pues ya Karen al final lo dijo bien, que exactamente la responsabilidad fiscal es más patrimonial porque es de resarcir el dinero que pues se perdió del erario público, pero ya como función de sancionatoria pues está la Procuraduría. Okay. Ojo, la Contraloría, en ese caso. Eso. Entonces, ojo, entonces, ¿por qué hago mención a la responsabilidad fiscal? Porque es que la responsabilidad fiscal, primero, cuando uno no ha visto lo que tiene que ver con temas fiscales, uno cuando escucha responsabilidad fiscal, uno se imagina inmediatamente a la fiscalía. Y al imaginarse inmediatamente a la fiscalía, uno cree que tiene que ver con algo penal. Y absolutamente no tiene nada que ver con nada penal. Incluso cuando hablamos del fisco, el fisco es la DIAN, quien recauda los impuestos. Entonces, la responsabilidad fiscal tiene que ver con una responsabilidad de carácter patrimonial de los agentes públicos cuando causan un detrimento patrimonial. ¿Por qué lo enfatizo y hago tanto mención a esto? Porque es que la base de la responsabilidad fiscal es la misma base de la responsabilidad civil también. Comparten muchas de sus bases teóricas y es simplemente es que en materia esto estatal, si yo daño, yo pago. Si yo le causo un detrimento al erario público, pues yo tengo que pagar. Por lo menos hay procesos de responsabilidad fiscal. Yo tengo algunos por lo menos en los que están investigando a una persona por un detrimento de 1.000 millones, 2.000 millones, y cuál es la posible consecuencia, que si ese detrimento se causó por causa de esa persona, pues esa persona tiene que pagarle al Estado ese detrimento. Entonces, si usted dejó que el dinero se fuera, pues tiene que pagar. Entonces, digamos que esta clase no tiene que ver con responsabilidad fiscal, pero la base teórica es la misma para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque es posible que de aquí a mañana alguno de ustedes tenga un proceso de responsabilidad fiscal y la forma de defender a quien están investigando y ustedes están defendiendo es un eximiente de responsabilidad. Y el eximiente de responsabilidad, pues lo alegan ahí y el proceso se gana, en ese caso. Entonces eso tiene que ver con ese aspecto. Y la responsabilidad civil o patrimonial es aquella responsabilidad que tiene que ver con indemnizar, con reparar un daño que se ha causado. Entonces, cuando estamos hablando de responsabilidad civil o patrimonial, ya estamos llegando estrictamente a la responsabilidad que nos interesa en esa materia. Entonces, en esta materia nos interesa es hablar de este carácter de responsabilidad patrimonial. O sea, en esta materia lo que vamos a hablar es que hay responsabilidad, especialmente del Estado, pero la responsabilidad del Estado implica
pagar, indemnizarle a una persona algo. Entonces, pagarle su familiar muerto, pagarle su bracito cortado, pagarle su no obtención de frutos y de ganancias, eso es lo que va a enfocar toda la responsabilidad en ese caso, que es incluso en materia práctica muchos de los procesos que son apetecidos por los abogados. ¿Por qué? Pues porque son procesos donde uno demanda al Estado, el Estado posiblemente siempre paga si es condenado, diferente si es un particular que de pronto si no tiene con qué pagar, pues no, así uno gana el proceso, no le van a pagar. Y segundo, perdónenme lo que va a decir porque el Estado la mantiene cagando a toda hora. Entonces, el Estado o sus agentes mantienen cometiendo daño. Entonces, los policías se exceden en su autoridad, los policías lesionan a las personas, los militares, perdónenme los ejemplos, violan niñas, el Estado realiza obras que generan perjuicios, hay desplazamiento forzado, o sea, y pues estamos en un país donde el Estado no es el más juicioso y más cuidadoso de sus ciudadanos. Entonces, todo esto se traduce a que el Estado termine que estarle pagando a las personas el daño que les causa. Entonces, toda esta materia se va a enfocar sobre ese tipo de responsabilidad y prácticamente la vamos a desmembrar o a desbaratar para conocerla punto a punto. Porque no solamente basta saber si alguien es responsable, sino que toca saber de qué y hasta dónde es responsable. Entonces, en ese sentido vamos a tener que mirar hasta qué punto el Estado es responsable o no responsable, máxime cuando el Consejo de Estado es muy pro Estado, tiende mucho a veces a proteger al Estado. Dos, cuando los perjuicios que se causan no son tan altos como uno quisiera, y me perdonan de una vez que haga ciertas afirmaciones odiosas, pero un muertico sale barato. Entonces un muertico puede valer 20 millones de pesos en una indemnización. Puede que salga más caro una persona que quede viva y cosas así. Entonces todo eso lo tenemos que fragmentar y tener muy claro, por si de aquí a mañana nos enfrentamos ante un caso de responsabilidad, saber qué pedimos, cómo lo pedimos, o saber cómo lo defendemos, o si estamos del otro lado, porque también uno puede defenderlo en ese sentido, o poder, pues, defender al Estado en ese aspecto. En ese punto, entonces, vemos también, decíamos que qué tipos de responsabilidad existen, entonces nos basábamos en que existen estos tipos de responsabilidad y decíamos que nos íbamos a centrar en la responsabilidad civil o patrimonial. Pero antes que eso, tenemos que tener claro qué es responder o a qué nos referimos cuando decimos que alguien es responsable en ese punto. Entonces, ser responsable desde el punto de vista jurídico, ¿qué significa en ese caso? María Alejandra. María Alejandra Contreras. Señor, Ser responsable, ¿qué significa? Está escuchando es como música, yo creo. no ser responsable, pero en manera indemnizatoria sería la persona que debe responder por el daño. Jurídicamente hablando. Ser responsable en un lenguaje común es lo que ninguno de nosotros somos, de pronto. No, jurídicamente sería la persona que debe responder acá, o sea, a razón del daño que causó a otra. Ok. Entonces, cuando hablamos de que una persona debe ser responsable, o cuando hablamos de que alguien sea responsable, nos estamos refiriendo específicamente a que una persona debe asumir una carga indemnizatoria o una carga sancionatoria, dependiendo si estamos hablando de responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal o civil o patrimonial. Entonces, cuando estamos hablando de que alguien tenga que responder o ser responsable, reitero, es que tenga la carga de hacerse, valga la reiteración, cargo de algo o de asumir una consecuencia en ese caso. Y en este evento, en relación con lo que mencionabas, cuando decimos que alguien se hace responsable en materia patrimonial, es cuando alguien debe asumir la indemnización de un daño o la indemnización de un perjuicio, que es lo que nos interesa en este caso. Y desde acá de una vez vamos a empezar a hacer énfasis en varios aspectos en general.
un aspecto de estos es que la base de todo esto es que haya un daño o que haya un perjuicio. Si no hay un daño o no hay un perjuicio, partamos de la base de que nunca va a haber responsabilidad en ese caso. O incluso, existiendo un daño, puede que no haya responsabilidad porque todos los daños no son indemnizables, que eso también lo vamos a ir hablando, yo creo que la próxima clase. No todos los daños son susceptibles de indemnización. Si fuera así, suena absurdo lo que voy a decir, pero incluso hay un doctrinante que menciona algo y es que si fuera así, pues todo hombre tendría que pagar por cada lágrima que derrama una mujer, lo dice un doctrinante en alguna lectura, pero pues no es de esa forma. No todo daño es indemnizable y no todo daño es resarcible. Entonces, cuando uno dice que quién es responsable o de qué se hace responsable uno, es de la carga indemnizatoria, no del sentido de culpa de haber cometido algo o haber incurrido en una conducta que de pronto sea contraria a la ley. Porque puede que yo tenga un cargo de culpa, pero no tenga ningún grado de responsabilidad, que eso puede pasar a diario, ¿no? Entonces puede que yo me sienta culpable por algo, pero jurídicamente eso no tenga ningún grado de responsabilidad. Entonces, para que partamos de la base de que haya responsabilidad, debe haber un daño, pero ese daño tiene que ser totalmente indemnizable, o tiene que ser una conducta que la ley le atribuya una responsabilidad. Con un ejemplo muy sencillo, que un ejemplo con el que todos estamos sufriendo estos días, toque de queda. Entonces el toque de queda genera una carga y esa carga pues es no salir en el toque de queda. Si usted sale en el toque de queda, ¿qué puede pasar? Pues que lo multan y implica una responsabilidad, hacerse cargo de esa consecuencia, pero esa responsabilidad deviene más que todo de una prohibición legal. En el caso que nosotros estamos hablando y sobre lo que va a rondar esta materia, estamos hablando de hacerse responsable de un perjuicio generado por un daño. Es decir, la ley no tiene un listado donde diga cuáles son todos los daños que sean indemnizables, ni hay un catálogo de conductas dañinas como tal. Hay algunas que menciona la ley, pero la ley no es que diga muerte de una gallina, muerte, daño de una puerta de un carro, muerte de una persona, y tengo un listado de sus daños, no. Es un mundo, un universo de posibles daños que se pueden causar. Y dentro de eso es donde se genera la discusión de cuáles pueden ser indemnizables y cuáles pueden que no sean susceptibles de indemnización. Entonces, en ese sentido, partamos de la base de eso. Responsabilidad implica hacerse cargo de algo, implica hacerse cargo de una consecuencia. Y en este caso estamos hablando de una consecuencia de carácter patrimonial, y es que tengo que pagar un dinero. ¿Quién lo tiene que pagar? El Estado. Pero ojo, también lo puedo pagar yo como particular. En esta materia no solo vamos a aprender cuándo responde el Estado, sino cuándo responde el particular. Y más aún que en los procesos de responsabilidad contractual del Estado o las acciones de reparación directa, no solamente es demandado el Estado, sino también son demandados los particulares. Entonces usted tiene que en un proceso saber tanto de responsabilidad de un particular como responsabilidad del Estado. Pero entonces estamos hablando netamente de hacerse cargo de una indemnización. Estamos hablando netamente de plata, de dinero en ese evento. ¿Estoy claro hasta ese punto? ¿Sí? Okay. Sí, señor. Señor. Lo que estamos hablando es muy etéreo todavía, pero vuelvo y les digo, necesito que, además porque primera clase, 2 meses, uno reposando y engordando en la casa, y pues entrar de una vez a meterles todos los conceptos es bastante pesado, pero vuelvo y reitero, necesito que nos ubiquemos en ese evento. Entonces, cuando estamos ya hablando de esa responsabilidad, vemos que esa responsabilidad puede ser de varios tipos. Y esa responsabilidad puede ser de carácter precontractual, contractual, extracontractual y supracontractual. Y pues vamos a hablar de cada una de ellas. Ojo, estoy hablando de responsabilidad civil, pero de una vez ténganlo claro, es exactamente lo mismo en materia estatal. Es igualito. Lo único que cambia es que lo uno se juzga ante la jurisdicción civil y lo otro se juzga ante la jurisdicción ordinaria. Y pues sí hay unas diferencias porque el Consejo de Estado, perdónenme lo que voy a decir, de pronto no tengo la autoridad para decirlo, pero el Consejo de Estado le gusta como ser muy fanfarochero y
y llamar mucho la atención con sus fallos y llamar una cosa de una forma diferente. Entonces, lo que se llama daño a la vida de relación o un daño X en materia civil, lo llaman daño a la salud. Lo que se llama responsabilidad con culpa en materia civil, lo llaman falla del servicio. Lo que se llama responsabilidad objetiva en materia civil, lo llaman daño especial o riesgo excepcional y demás. Pero al final es exactamente la misma estructura. ¿Y por qué digo que la misma estructura? Porque es que el Estado también responde de manera precontractual, contractual y extracontractual, y también supracontractual. Yo no sé si ustedes, antes de ver esta materia, han tenido alguna materia donde hayan hablado de estos temas de responsabilidad precontractual, contractual y extracontractual. Aclárenme ahí ese punto. O nada. Pues, Nada, profe, no, señor. no sé si de pronto de materia, pues en responsabilidad contractual, tal vez un poco, pues contigo en tus clases y también en obligaciones, en el sentido de que explicaban como la estructura, porque yo recuerdo que al final en obligaciones vimos la responsabilidad extracontractual y el profesor, ay, ¿cómo se llamaba este señor? Bueno, el profe, eso, sí, Trilleras, sí. Sí. Él explicó lo que era lo del daño, lo de la causa, incluso él siempre colocaba su ejemplo icónico de que colocaba una persona, otra agachada y que se tropezaba y bueno. Sí. Entonces Ajá. digamos que eso sí lo vimos. Y lo de la responsabilidad civil precontractual, no sé si podría hablarse de, por ejemplo, lo de las arras o cláusulas penales o compromisos. No, es distinto. ¿No? ¿Eso es diferente? Es distinto. Ok, Ah, listo, bueno. pero vale la pena recordarlo, además de que por más que ustedes se acuerden, pues uno ya se lo vio hace casi 2 años y siempre pues con todo el resto de información que han recibido estos semestres, pues empieza uno como a descontrolarse un poco, entonces está uno un poquito intoxicado de tanta cosa. Pero listo, perfecto. Por eso les decía que, o sea, la responsabilidad deriva mucho de materia de obligación. Su fuente o sea, la responsabilidad es una fuente de obligación y como fuente de obligación, pues es lo que tiene que ver con con el delito y el cuasi delito. Entonces, vuelvo y les digo, los voy a volcar en el tema hoy y vamos ahondando en cada punto en general. Entonces, incluso acá lo muestro en la pantalla y ustedes, artículo 1494 del Código Civil, fuentes de las obligaciones. Entonces dice, las obligaciones nacen del concurso real de voluntades, como los contratos, de un hecho voluntario de las personas, como en la aceptación de una herencia o los cuasi contratos. Y acá viene lo que me interesa. O en las consecuencias de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona. Cuando el Código Civil habla de injuria, está hablando de daño o de una lesión. No está hablando de injuria como se maneja en materia penal, que es levantar acusaciones, etcétera, contra otra persona. Lo que es injuria y calumnia y todo eso no. Sino es haber inferido, generado un daño, un perjuicio. Como los delitos y bueno, y los cuasi delitos. Recuerden que en materia de obligaciones o fuentes de las obligaciones, cuando hablamos de delitos y cuasi delitos, tampoco tiene nada que ver con lo que tiene que ver con materia penal. En materia penal un delito es una cosa e incluso en materia penal no existen los cuasi delitos. En materia civil un delito, un cuasi delito, ¿qué es? Es causar un daño a otra persona. Delito implica causar el daño con intención y cuasi delito implica causar un daño sin intención. Ejemplo, cuando yo voy por la calle en mi vehículo y sin intención, dando reversa, le golpeo a otro vehículo, golpeo a una persona. Ahí estamos en el campo de un cuasi delito. Tener un perjuicio, me toca indemnizar. Delito. Yo paso, veo el carro de X persona y con toda mi voluntad, dirían ustedes con dolo, lo rayo y le genero un perjuicio. Y ese perjuicio me toca indemnizarlo. Independiente de esa división de delito y cuasi delito, en materia de responsabilidad, esa división no tiene ninguna importancia. ¿Por qué no tiene ninguna importancia? Porque es que la indemnización va a ser siempre la misma y todo esto deriva de algo que se llama el principio de reparación integral, y es que yo tengo que reparar el daño. Entonces a mí no me interesa si usted mi carro me lo dañó porque le dio rabia y le metió una patada, o si mi carro me lo dañó porque usted venía corriendo, no se fijó
y se golpeó contra el carro y le tumbó el retrovisor. Lo que me importa es cuánto vale el daño y que si es culpa suya me paga. O sea, no me importa si usted lo hizo queriendo o no queriendo. No me importa si usted cogió borracho y tiró una botella de cerveza por el balcón y le cayó a alguien en la cabeza abajo, o si usted negligentemente dejó la botella sobre la baranda del balcón y se cayó. Una cosa es cuasi delito, otra cosa es delito. No estoy hablando en materia penal. A uno no le van a llevar a la cárcel por eso, propiamente, pero lo que estoy hablando es en materia civil, de que simplemente me toca pagarle los puntos o la raja en la cabeza que le hice a la persona que estaba abajo, en ese sentido. Entonces, en ese punto, la responsabilidad se basa en eso. En materia estatal es exactamente lo mismo. En materia estatal simplemente tenemos que, lo que pasa es que el que causa el perjuicio es el Estado. Bueno, el Estado no, un agente del Estado, en ese sentido. Diferencia de la responsabilidad fiscal. En la responsabilidad fiscal, yo causo un perjuicio, pero yo como agente del Estado causo un perjuicio, pero el perjuicio lo sufre el mismo Estado. En la responsabilidad estatal, yo como agente del Estado causo un perjuicio, pero el perjuicio no lo sufre el mismo Estado, sino lo sufre un tercero. Y pues el Estado es el que tiene que venir a entrar a responder. E incluso responde también quién lo causó, que eso lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Perdón? Profe, ¿puedes Doctor, qué repetir pena. otra vez esa última parte? No quedó tan clara esa parte. Listo. Entonces, hago la claridad. Tranquilos que todo esto se nos va a ir aclarando muy bien poco a poco, sino que entonces es para que empecemos a ver las diferenciaciones en ese caso. Les decía, vuelvo y les digo, todo lo que hablemos de responsabilidad civil es igualito en responsabilidad estatal. Cuando haya algo diferente, yo les digo diferente. Pero entonces en responsabilidad civil, en responsabilidad estatal es lo mismo. Sino que en este caso, ¿qué pasa? Responde el Estado, pero el Estado responde por lo que hacen sus agentes. Sino que ahí les marcaba una diferencia con la responsabilidad fiscal para que la saquemos a un lado. ¿Qué pasa en la responsabilidad fiscal? Reitero, un agente del Estado, recuerden que el agente del Estado puede ser un funcionario del Estado, un contratista, pueden ser muchas personas. Entonces, el agente del Estado le causa un perjuicio al mismo Estado. Ejemplo, yo, secretario de Salud, negligentemente aprobé unos pagos, un caso de Ibagué real y conocido, el caso de Funsalud. Entonces, que era lo que tenía que ver todo con esto del cartel de la hemofilia y, mejor dicho, se inventaban los pacientes, los médicos y cobraban facturas. Yo, agente del Estado, le generé un daño al Estado. ¿Cuál fue el daño al Estado? Pues de que el Estado perdiera dinero. Entonces yo tengo que indemnizar al Estado. Eso es responsabilidad fiscal. Caso diferente, la responsabilidad estatal que estamos hablando es donde yo, agente del Estado, secretario de Salud, por una negligencia mía, digamos, le causo un perjuicio no al Estado, sino a un tercero, en ese caso. Entonces, digamos, yo, secretario de Salud, le niego una medicación a una persona y esa persona se muere, entonces en este caso, quien sufre el daño es un tercero y el Estado tiene que entrar a responder en este caso. Pongamos un ejemplo diferente. Yo, policía, o militar, le genero una lesión a un tercero. ¿Por qué? Pues porque excedo mi fuerza y le disparo a una persona, le genero una lesión y el Estado tiene que indemnizar a este tercero. Pero yo, policía, de pronto, digamos, genero un perjuicio para el mismo Estado porque en mi rol administrativo, digamos que conlleva una contratación inadecuada y se pierde un dinero del Estado. Entonces respondo patrimonialmente al Estado. Sin embargo, entonces vuelvo y les reitero, la estructura es exactamente la misma, pero entonces ahí lo vamos ya disgregando. En el caso de la responsabilidad civil, les decía, nace de la fuente de la obligación del delito, el cuasi delito, pero realmente buscas eso. Se genera un perjuicio, nace la obligación de pagar ese tipo de perjuicio. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Para dónde viene todo esto que vengo hablando? De que es que yo el perjuicio lo puedo causar en diferentes momentos o en diferentes estamentos como tal, o en diferentes situaciones diversas. Yo un perjuicio no solamente lo causo de manera extracontractual,
¿Y por qué reitero eso también? Porque es que hay algunas acciones de reparación directa que tienen que ver con temas de responsabilidad contractual o precontractual. Y además porque también lo menciono, ya lo voy a explicar de una forma mucho más amplia, porque hay parte mayoritaria de la doctrina que indica que la responsabilidad precontractual es responsabilidad extracontractual. Entonces, las que encajan en un mismo evento, en ese caso. Entonces, bajo esa estructura, ¿qué es lo que puede suceder? Que yo causo un perjuicio antes de la celebración de un contrato, en su etapa previa, cuando hay unas tratativas para llegar a un acuerdo voluntario, a un contrato, responsabilidad precontractual. No tiene que ver, como lo decía ahorita Mafe, con las arras, con la cláusula penal, con lo que yo había pactado, porque si yo ya pacté, ya hay contrato, sino con las tratativas previas. Entonces, la responsabilidad precontractual implica que nunca hubo contrato, sino el perjuicio se generó antes de. Ejemplo, digamos que yo estoy en la búsqueda de celebrar un convenio con una empresa. Entonces la empresa me llama a que hablemos, a que negociemos, pero hasta el momento no hay un contrato concreto. Y eso implica que a mí se me genere una expectativa, que yo genere una legítima confianza y que de aquí a mañana a mí me digan que no. Y pues voy a poner un ejemplo bastante absurdo y bastante de pronto ridículo, pero para que me vayan entendiendo. Lo que pasa es que allá no pasa absolutamente nada. Y es como cuando, perdónenme de pronto el ejemplo que sea machista, aunque también puede ser feminista, y es como cuando dejan la novia vestida en el altar. ¿Cuál es el contrato que se va a celebrar? Un contrato de matrimonio. ¿Y qué pasa en ese sentido? Pues de que yo hago todas las tratativas para celebrar ese contrato que se llama matrimonio. Y dejo a la novia vestida en el altar, dirían ustedes, vestida de alborotada. En ese caso. Lo que pasa es que afortunadamente en ese punto eso es una obligación natural y no hay responsabilidad patrimonial por esa situación. Entonces yo puedo dejar a una persona en el altar y no tengo responsabilidad de carácter patrimonial, no hay problema con eso. Pero la filosofía es la misma, la responsabilidad precontractual es que todas esas tratativas previas que generan una expectativa finalicen en que no haya contrato. Y como no hay contrato, a mí se me Una entra a pregunta. indemnizar en ese caso. Dime. Digamos que en el ejemplo que tú pones y en general dices que no se da el contrato. Entonces, en ese caso sería precontractual, pero si la responsabilidad sí se dio en ese momento, pero posteriormente existe el contrato, por ejemplo, en el caso de la novia, sí la deja plantada el día que habían acordado, pero al final sí se casan 3 días después. Igual sería precontractual, aunque ya exista contrato. Pues hago la aclaración, Camila. Lo que pasa es que el ejemplo que ponía, digo que es un ejemplo absurdo porque la misma norma y la misma ley, creo que el artículo 101 del Código Civil, dice que ahí no hay responsabilidad, nada. O sea, y eso es una obligación natural y tiene que ver con los responsables. O sea, a uno lo pueden dejar en el altar y eso no da lugar a ningún tipo de indemnización, en ese caso. Yo me Entonces refería ahí no vamos a hablar de eso. Dime. puesto en un caso en el que sí haya responsabilidad. No, es que no hay. La única posibilidad que pasa, la promesa de matrimonio, reitero, es una obligación natural, y como es una obligación natural, no es de exigible cumplimiento. Entonces, en ese sentido, no, yo te puedo decir, Camila, casémonos, tome el anillo, hagamos la fiesta y todo. Y el día del matrimonio me arrepiento y no me quiero casar. Es una obligación natural, nadie me obliga a hacerlo. Y como es una obligación natural, no genera perjuicio. Eso hoy en día hay quienes lo discuten. Diferente es un tema de las donaciones y eso, que eso es otro tema diferente. Pero Yo, entonces la pongo el ejemplo. profe ¿Dime? va dirigida, o sea, la hice con tu ejemplo, pues como para darme a entender, pero obviamente no me refería al matrimonio, sino en el caso de que se diera con un contrato en el que sí existe Ok, responsabilidad. exacto. Entonces en ese punto vamos allá. Entonces, en el caso de que ya estamos hablando de un contrato en el que sí, en ese punto la responsabilidad precontractual implica, uno, que nunca hubo contrato. Si hubo contrato en algún momento, así sea posterior a la fecha que han fijado o lo que sea, ahí la responsabilidad se convierte en responsabilidad contractual.
muta su naturaleza. Pero lo que estamos hablando es de que cuando hablamos de responsabilidad precontractual, estamos hablando de que es una responsabilidad que nace en las tratativas del contrato. El contrato nunca se dio, en su etapa previa, en su etapa de formación. Y en ese sentido, eso tiene mucha relevancia porque es que como no es una responsabilidad de naturaleza contractual, por eso parte mayoritaria de la doctrina parte de la base de decir que es una responsabilidad de naturaleza extracontractual. Pese a que se le diga precontractual, realmente es una naturaleza de naturaleza extracontractual. Y acá viene a jugar mucho el tema estatal. ¿Por qué? Porque es que eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ejemplo, yo me postulo en una licitación pública. Entonces digamos que hay una licitación pública y en la licitación pública es para construir un coliseo. Ahorita que está de moda el tema del coliseo acá en Ibagué. Entonces yo me presento a la licitación del coliseo y no me asignan el contrato. Y no me asignan el contrato, pese a que me lo deberían haber asignado porque yo era quien cumplía con las condiciones para eso. Entonces en ese campo vemos que no hubo contrato conmigo, pero sí hay una responsabilidad de naturaleza precontractual en ese caso, en ese aspecto. ¿Qué pasó de pronto? Dentro de la licitación sí me asignaron el contrato, pero finalmente no se firmó y no se llevó a cabo. También hay una responsabilidad de naturaleza precontractual en ese caso. Les reitero, tengan paciencia, que hasta ahorita estamos como sentándonos en el tema, pero a lo largo de este semestre vamos a ir punto a punto porque vamos a tener que mirar en el caso estatal cómo se dan ese tipo de responsabilidades en cada aspecto. Entonces a mí puede que... Esa es la gran diferencia, ¿no? Y ahí la variación serían los medios de control. Ni tanto, porque los medios de control sí, se refiere a digamos una obligación, acciones. No. En el ejemplo de la contratación estatal, en la obligación, esa responsabilidad precontractual de la que usted habla, pues sí es, digamos que solamente las acciones que hayan ocurrido que hayan provocado que no se haya llevado a cabo la contratación de determinado contratista que sí haya tenido todas las posibilidades y cumpla con todas las características, tendría el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que todavía no hay un contrato, como usted lo dijo, firmado. Pues eso tiene obviamente un procedimiento, un perfeccionamiento y una ejecución. Pero ya después de esa ejecución y ese perfeccionamiento, ya varía el medio de control, que sería, digamos, las controversias contractuales. Ok, perfecto. Entonces, sí, sino cuando usted me decía que el medio de control, no sé si estaba refiriendo propiamente a lo que tiene que ver con el tipo de acción que se inicia, y tal cual. Lo voy a hacer de una forma muy coloquial, eso es un video. Y litigar en materia precontractual y contractual en materia estatal es sumamente difícil. Lo vamos a ver, y lo vamos a ver en detalle. Porque es que si usted escoge mal el medio de control, que era o nulidad de restablecimiento del derecho, o era acción de controversias contractuales, e incluso acción de reparación directa, que por eso lo vamos a ver al final en aspectos procesales de la responsabilidad, se tiró el proceso. Entonces, en ese sentido, puede uno perder el proceso en ese aspecto, o si no sabe el acto que acusa. Entonces, ejemplo. Perdónenme que me empiece como a ir y venir en los temas, pero para dejarles como la expectativa de cómo es. Si a mí me sale un acto administrativo donde dice que no, que niegan que la licitación se la asignan a otra persona, yo tengo que saber cuál es el acto administrativo que voy a demandar. O si tengo que después demandar el acto de adjudicación. Entonces, de alguna forma, vamos a tener que aprender un poco acá de contratación estatal para referirnos a la responsabilidad precontractual. ¿Cuál es el gran problema? Y ¿qué es lo interesante? El tipo de responsabilidad precontractual, ¿qué indemnizaciones genera? Entonces, si a mí, que ese punto lo vamos a ver más adelante muy claro, si a mí no me asignan la licitación y no me adjudican el contrato, me van a tener que pagar el lucro cesante de la expectativa de ganancia que tenía, o solamente me van a pagar lo que invertí en realizar ese
ese pliego de cargos o ese pliego contractual o que me van a tener que indemnizar. Ese punto es el punto que es bastante discutido en ese aspecto en general. Entonces, por eso, o sea, lo que les estoy diciendo es que esto es mucho más amplio de lo que parece, de lo que íbamos a pensar, que solo íbamos a pensar de reparación directa. Va mucho más allá en ese caso. Pero, por ejemplo, lo que decía Camila Romero, que en ese caso de la reparación de la que estás hablando, en el ejemplo que estás poniendo, si después a mí, bueno, me dijeron que no la licitación, y bueno, ahí tiene que pagarme lo que estabas diciendo. Entonces, pero por ejemplo, en 2 semanas me vuelven a llamar y dijeron que con el quien iba a hacer la licitación no se pudo, entonces que si la pueden hacer conmigo, a pesar de que haya habido una responsabilidad precontractual, ¿esa aún me la tienen que cancelar o ya no? Eso depende de varios aspectos, María Camila. Y depende de que, de si se genera un perjuicio o no, porque es que ¿qué puede pasar? Que pese a que a mí me adjudiquen el contrato posteriormente, mi perjuicio no desaparezca, en ese caso. Entonces, de pronto, ¿qué puede pasar? O sea, vuelvo les digo, esto es un mundo inmenso de posibilidades que lo vamos a ver en detalle en cada uno. Entonces, a la pregunta que ustedes dos me hacen, les respondo, depende si se causa un perjuicio que aún está susceptible de indemnización o no. Y me voy a referir a un ejemplo distinto. Es como cuando a mí se demoran en entregarme un bien. Entonces, a mí me van a entregar un apartamento, me lo iban a entregar el día 1 del mes de junio y me lo entregan el día 1 del mes de julio. Pese a que me cumplen, puede que me hayan causado o no me hayan causado un perjuicio. Acá, pese a que se firmó el contrato, puede que se haya causado o no se haya causado un perjuicio. Por eso, vuelvo a lo que les decía hace un rato. Por eso lo más importante siempre va a ser el daño. Si no hay daño, no hay responsabilidad en ese sentido. Pero lo que estamos hasta ahora ubicándonos es en qué etapa se puede dar el tipo de responsabilidad. Entonces, en ese sentido, me refería especialmente a la responsabilidad precontractual, simplemente con la finalidad de indicarles que es una responsabilidad que vamos a tener que hablar, y especialmente porque la responsabilidad precontractual toma mucho su naturaleza de lo que es la responsabilidad extracontractual en ese sentido. Entonces, está muy, pero muy relacionada en ese aspecto. A diferencia de la responsabilidad contractual, la responsabilidad contractual es mucho más fácil. ¿Y por qué es mucho más fácil? Porque la responsabilidad contractual parte de la base de la existencia de un vínculo contractual, uno, y dos, parte de la base de un incumplimiento contractual. Es decir, el daño siempre es causado por un incumplimiento contractual, en ese sentido. Y eso da lugar a la responsabilidad de naturaleza contractual en ese caso. Y que esa es mucho más sencilla de entender. En cambio, la responsabilidad extracontractual parte de la base de que no hay ningún tipo de relación contractual de por medio. Y a mí me causan un perjuicio, dirían algunos, como de buenas a primeras, en ese sentido. Entonces, ahí hay que empezar a distinguir esos aspectos. ¿Y por qué la responsabilidad extracontractual es la más amplia que se trata en esos casos? Pese a que les decía que no es la única. Porque pese a que siempre hay una relación legal entre el Estado y sus ciudadanos, el Estado no tiene una relación contractual con todo el mundo. Y algunos me dirían, es que existe el contrato social. Eso ya se quedó en la antigüedad, eso hoy en día ya no es tan así. Entonces, en ese aspecto o en ese sentido, partimos de la base de que la responsabilidad extracontractual nace cuando se causa un perjuicio sin que haya una relación contractual entre quien genera el perjuicio y quien lo sufre en ese evento. El perjuicio lo puede generar un particular y lo puede sufrir un particular, como lo puede generar el Estado y lo puede sufrir también el Estado en ese punto en especial. Entonces, en ese aspecto, la responsabilidad extracontractual va muy ligada ahí sí a lo que es el delito y el cuasi delito, y es generar un perjuicio sin que haya por medio una responsabilidad de carácter contractual o un incumplimiento de una obligación. Entonces ahí vamos a todo el tema de redes de energía eléctrica, armas de fuego. Un ejemplo muy sencillo.
que hoy en día se discute, y es el tema de la pandemia, que de aquí a mañana van a haber muchos procesos de responsabilidad por efecto de la pandemia. Y es que de pronto, por efecto de las medidas del gobierno tomadas a través de la pandemia, muchos van a demandar en acción de reparación directa porque sufrieron perjuicio. Eso lo vamos a analizar más adelante. Y la responsabilidad supracontractual es una responsabilidad que algunos doctrinantes mencionan o tratan, haciendo énfasis a que es una responsabilidad que se da más allá del cumplimiento del contrato. Es decir, parten de la base de que hubo una relación de naturaleza contractual, pero ya todos los deberes contractuales se cumplieron. Sin embargo, se genera un perjuicio posterior en ese caso, y ese perjuicio posterior es por el incumplimiento de unos deberes postcontractuales. Y ahí ustedes tienen que acordarse de algo que era lo que se llamaba el íter contractual. Entonces, el íter contractual va desde las tratativas previas hasta incluso después de que se cumple el contrato. Y eso implica, pues, hablar de las obligaciones principales y subsidiarias de un contrato. Entonces, ejemplo, cuando yo voy a comprar una casa, entonces yo voy a comprar una casa, la etapa precontractual es yo voy, miro la casa, le digo, venga, pero a mí me gustaría verla con cortinas, entonces se le pone cortina. A mí me gustaría verla con el color de la pared así, y al final yo le digo, yo no se la compro. Responsabilidad precontractual. O sea, lo hice incurrir en unos gastos, le generé una confianza, además, iba a contratar con usted, al final no contraté. Digamos que sí contraté, le pagué, usted no me pagó, o la vivienda al mes siguiente se derrumbó, etcétera, etcétera. Ahí puede haber una responsabilidad de naturaleza contractual. Y responsabilidad supracontractual, vicios de evicción, o de aquí a mañana que haya algún problema con ese bien por una demanda. O sea, una responsabilidad que va mucho más allá del cumplimiento de las obligaciones principales del contrato, en ese caso. Entonces, hoy en día también se habla de ese tipo de responsabilidad. Pero reitero, casi todas las 4 responsabilidades que estamos hablando manejan la misma base teórica, y es la causación de un daño y que ese daño sea indemnizable en ese caso, y que sea indemnizable económicamente en ese punto en especial. Entonces, eso lo vamos a ir disgregando en específico, pero lo vamos a ir mirando en cada caso en particular. Y lo queremos ver desde su punto de vista normativo. Acá lo vemos en la presentación y vemos que la responsabilidad contractual nace especialmente en materia civil del artículo 1604 del Código Civil. Entonces, el artículo 1604 lo vamos a profundizar la próxima clase, y es aquel que habla de todo lo que es la tripartición de la culpa. Y allá vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del deudor, o sea, de quien tiene una obligación contractual, y de que responde de forma diferente si es con culpa grave, con culpa leve, con culpa levísima. Eso es muy teórico, pero es muy importante en la práctica. Entonces, este artículo 1604, digamos que es la base de la responsabilidad contractual e incluso precontractual en materia civil. El artículo 2341 y siguientes del Código Civil es toda la base teórica de la responsabilidad extracontractual en materia civil, en ese evento. Sin embargo, vuelvo y le repito, esto se usa también en materia estatal, El artículo 2341 es muy importante, y simplemente que nos dice que el que comete un delito, culpa, o sea, el que causa un daño, paga. Principio básico de la responsabilidad civil, el que daña, paga, en ese caso. En materia estatal, ¿cómo se maneja? La responsabilidad precontractual y la responsabilidad contractual está regulada especialmente por la Ley 80 y pues sus demás normas complementarias. En materia de responsabilidad extracontractual, el artículo estrella es el artículo 90 de la Constitución, que estoy presentando en pantalla, donde dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o omisión de las autoridades públicas. Bueno, y ahí mete un tema de la acción de repetición, que esto lo vamos a ver también más adelante. Pero la base teórica de la responsabilidad del Estado es el artículo 90. Pero el artículo 90, ¿qué nos dice? Simplemente nos dice algo que es lógico.
que si el Estado daña, pues el Estado también paga. Pero si queremos analizar cuándo responde el Estado, cuándo no responde y por qué responde, nos tenemos que ir estrictamente a la responsabilidad civil en ese caso. Es decir, no hay una normativa específica en materia estatal que lo haga diferente a la responsabilidad civil. En materia estatal se paga el mismo daño emergente, se paga el mismo lucro cesante, se responde también por lo que es un delito, un cuasi delito, las actividades peligrosas se mencionan, todo. Entonces el artículo 90 simplemente nos hace mención a lo que tiene que ver con todo lo que es la responsabilidad, o sea, como el respaldo constitucional de que el Estado debe responder. ¿Por qué es importante esto? Pues porque antes de la Constitución del 91, la responsabilidad del Estado era mucho inferior. Hoy en día es mucho mayor en ese caso. Yo hago una crítica siempre que vuelvo y les digo que no tengo la autoridad como para hacerla, pero el Consejo de Estado, no obstante, como que defiende mucho al Estado. El Consejo de Estado, pese a que condena al Estado en muchos procesos, puede tener unos pronunciamientos donde uno ve que el Estado es más bien protegido. Pero entonces, pese a que tengamos artículo 90, la base de la responsabilidad seguirá siendo la responsabilidad civil en ese aspecto. ¿Qué vamos a entonces a empezar a disgregar? Vamos a empezar a disgregar la responsabilidad precontractual, contractual y extracontractual en materia civil y cómo se aplica en materia del Estado. En la contractual nos vamos a demorar poco porque es más sencillo, pero lo vamos a disgregar de esas tres formas. De pronto, acorde con lo que decía hace un rato Jiménez, puede que lo que yo pienso hablar al final de algunos aspectos procesales y probatorios los vaya mezclando de una vez, pues porque es necesario una vez dejándolos claros, en ese caso. Entonces, en ese aspecto, pues se va manejando ese punto ahí. No sé qué dudas tienen hasta ese momento, en ese caso. ¿Dudas? O sea, hasta este momento es claro ahí. Sí, sí, señor. Hasta el momento todo está claro. Listo, perfecto. Igual, o sea, lo único que les he dicho es que lo que tenemos este tema para hablar en ese evento. Listo, entonces, yo no me quiero extender tanto hoy y una vez entrarles a explicar la responsabilidad precontractual a profundidad, pero para cerrar, voy a cerrar con los últimos 10, 15 minutos con otra claridad al respecto de estos temas para que los sigamos comunicados sobre el tema. Cuando hablamos de la responsabilidad precontractual, contractual y extracontractual, la base de su configuración parte siempre de la causación de un daño, ya lo dije, y que ese daño sea especialmente un daño antijurídico. Cuando hablamos de que sea un daño antijurídico, que lo vamos a profundizar más adelante, pues estamos hablando de un daño que nos ha permitido por la ley, porque hay daños que está permitido causarlo y por lo tanto no es indemnizable. Sin embargo, siempre también debemos partir de la conducta de quien realiza o quien causa esa acción que genera ese perjuicio. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la responsabilidad contractual, precontractual, supracontractual y extracontractual, no solamente nos debemos centrar en el daño, que pues puede parecer muy como que me estoy echando para atrás con lo que dije hace un momento, al decir que el daño es lo más importante, no me estoy echando para atrás, pero no quiere decir que sea lo único importante en la responsabilidad. Y en ese sentido, es porque el actuar de quien causa el daño debe tenerse muy en cuenta en ese aspecto en específico. ¿Y por qué lo digo? Y para dar una mayor claridad de eso. Porque es que acá hay una confusión. ¿En qué sentido? Es que estamos hablando de responsabilidad del Estado, como de ese ente abstracto que se llama el Estado, en particular, o de la entidad. Bueno, ustedes recuerden sus clases de administrativo cuando hablaban de la descentralización, desconcentración, y ustedes saben que hay algunos entes públicos que no tienen personalidad jurídica y no son susceptibles de ser demandados, etc. Pero a lo que me refiero es que quien causa el daño no siempre es el que responde.
en ese caso, porque es que por lo general responde el Estado, pero quien causa el daño es un agente del Estado. En materia civil, sí es un poco distinto, porque quien causa el daño por lo general es quien responde. Entonces, en materia civil, si yo estrello y le causo una lesión a alguien, pues yo soy el que paga. En materia estatal, si a mí el que me estrella es un carro de, no sé, de la policía, una patrulla de la policía, pues por lo general quien responde y quien es demandado es la policía o el Estado, más no la persona que me lesionó. Entonces, ¿eso qué implica? Que los deberes de solidaridad en el pago, en materia contractual, perdón, en materia de responsabilidad estatal como en materia de responsabilidad civil, suelen ser distintos en ese caso. Entonces también tenemos que estar preparados para empezarlo a entender de esa forma. Entonces, a medida que yo les voy a ir explicando cómo funciona la solidaridad en materia de responsabilidad civil, es muy diferente a cómo funciona en materia de responsabilidad contractual, perdón, estatal. Y también, sobre todo, es muy diferente la forma en cómo se da o cómo funciona en cuanto a los aspectos procesales. ¿Y por qué digo eso? Porque es que, les pongo un ejemplo, en materia civil, digamos, si yo demando por responsabilidad médica, entonces digamos que yo demando a la EPS, a la clínica y al médico que me atendió. Y los demando solidariamente responsables para que todos deban responder. En materia estatal, yo no hago eso, sino que digamos yo a quién demando, pues demando por lo general, no es que esté prohibido, sino que demando por lo general, digamos, al Estado, al Hospital Federico Lleras Acosta, por ejemplo. Puede que también demande al médico, en ese sentido. Y en ese aspecto, digamos, en materia civil, si yo quiero que alguien responda por un daño que causó y que ahora a mí me va a tocar pagar, yo hago lo que se llama el llamamiento en garantía. En cambio, en materia estatal, yo hago lo que se llama una acción de repetición, que es una situación totalmente diferente. Pero entonces, ¿por qué hago aclaración de eso? Porque eso también cambia dependiendo si estamos hablando de materia de responsabilidad precontractual, contractual y extracontractual en ese sentido. Y eso está muy relacionado con lo que decía ahorita, con la culpa. Porque es que puede que el Estado responda, pero que no responda el agente del Estado que causó el daño, en ese sentido. Y es porque, ¿qué es lo que sucede? Los agentes del Estado le responden al Estado solamente cuando actúan con dolo de culpa grave, más no cuando actúan con una mera culpa. Eso es diferente. Reitero, todo eso lo vamos a disgregar. Pero entonces eso hace que en ese sentido sí encontremos una diferenciación bastante grande en la responsabilidad tanto estatal como en la responsabilidad civil en ese evento. Y es que, ¿qué es lo que sucede? Si yo causo el daño como agente del Estado y al Estado lo condenan a indemnizar, el Estado inicia una acción de repetición en mi contra. Y si yo en la acción de repetición demuestro que yo no actué con culpa grave ni con dolo, sino que actué con culpa leve, por ejemplo, por eso lo tenemos que explicar posteriormente, a mí no me hacen responsable. Es algo bastante ilógico. En materia civil no. En materia civil sí sería la persona responsable, así haya actuado con culpa leve o con culpa levísima, en ese caso. Entonces hay también una gran diferenciación que debemos aplicar. Pero en conclusión, para lo que veníamos hablando hace rato, digamos que la responsabilidad civil es la base de la responsabilidad estatal. La responsabilidad estatal en ciertos aspectos toma unos matices distintos, dependiendo también si estamos hablando de precontractual, contractual y extracontractual, pero generalmente es la misma filosofía, y es que se genera un perjuicio y ese perjuicio es susceptible de indemnización, en ese caso. Ahí. ¿Listo? ¿Alguna duda al respecto hasta ahí? ¿No? Ok. No, señor. Pues no, señor. Pues yo creo que lo que les digo, primer día, ustedes se van a estar adaptando esa semana a clases, no los voy a saturar inmediatamente con todo el tema y les voy a mandar entonces la lectura para que se ubiquen, se terminen de ubicar en algo y ya entramos la próxima clase duro y parejo a esto.
Entonces, yo creo que pues también no hemos hecho descanso, podemos dejar ahí y, y pues entonces nos veríamos dentro de 8 días, pues el viernes es festivo. Festivos, perdón la palabra, festivos chimbos, porque con este encierro y este toque de queda no hay nada. Profe, Pero por lo menos creo que esta semana ustedes van a estar con mucho trabajo que les van a ir dejando en la mayoría de materias. Dime, Karen. profe, o sea que omitimos la invitación que enviaste para la clase del viernes. Una aclaración, esa invitación es repetitiva, o sea, no la omitan. O sea, el viernes no se conecta nadie, pero esa invitación, si ustedes la aceptaron, ya quedaron ahí agendados para todos los 2 meses, en ambos días. Ah, O sea, listo, profe. no les va a llegar cada semana una nueva invitación. Ya esta invitación es para todo lo que queda siempre, en ese sentido. Esto es Profe, qué Dime, pena, yo tenía una tranquilo. duda. No es por Dime. sonar muy ñoña ni nada, pero ¿las lecturas las vas a seguir mandando al correo o cómo va a ser eso? Porque como algunos profesores manejaban Classroom, no sé contigo cómo se vaya a manejar. Pues mira, ¿qué es lo que sucede? Y perdónenme que voy a hacer una crítica, de pronto me pueden regañar por eso, pero lo voy a hacer. ¿Qué sucede? Mi objetivo era utilizar este semestre Classroom, Google Meet y Google Forms para los formularios y las evaluaciones. Pero la universidad nos sugirió que tenemos que utilizar Moodle. Y Moodle nos va a reemplazar Google Classroom y nos va a reemplazar Google Forms. O sea, lo único que vamos a utilizar por fuera de Moodle es Meet. Sin embargo, Moodle tiene un problema y es que Moodle no es un repositorio. O sea, Moodle no es un repositorio en el que yo pueda cargar documentos y demás como si funciona Google Classroom. Entonces, para mí, ¿qué es lo más fácil? Mandarles un correo con eso. Entonces, yo les mando siempre el correo con las lecturas y las indicaciones de los temas que se deben manejar. Lo que les decía, las lecturas, yo siempre las mando el mismo día, o sea, previamente, los voy a mandar ahorita las de para la próxima semana así sucesivamente, pero son lecturas que no son tan crueles, por decirlo de esa forma, pero lo vamos a manejar a través de correo electrónico. Igual, si alguno tiene alguna cosa o algo, a través de Juanita me cuentan o me escriben. Hay muchos que tienen mi número de celular. Van a escribir un domingo a las 10 de la noche a decirme que no se pueden conectar porque se les murió el gato o una pendejada. Pues no se conecten y ya, pero un domingo uno descansando y les escriben para eso. Pero, o me escriben un correo electrónico. Yo los correos los contesto siempre. Y si tienen alguna duda, pues no hay problema. Pero lo manejamos en respuesta a Mafe. ¿Cómo lo vamos a manejar? Correos, les envío la lectura. En Moodle prácticamente va a estar como el cronograma de semana a semana y van a estar prácticamente las actividades evaluativas. Y ya el resto es pues, la Google Meet, en ese caso. Entonces, esa sería como la forma de manejarlo en ese aspecto. Y les mando los PDFs de una vez. No les voy a mandar que el link de la base de datos y todo, sino les mando la lectura de una vez, porque además hay muchas lecturas que no están en bases de datos. Hay muchas lecturas que son copias de libros que yo tengo. Ah, vale, profe. No se los envíe de esa forma, ¿listo? Listo, gracias. Vale, entonces yo creo que de esa forma, además pues teniendo en cuenta que el viernes no hay clase, voy a mandar unas lecturas no extensas, pero un poquito más gruesas que las normales para la próxima semana. Y ojo, porque esas lecturas las vamos a trabajar el lunes y la van a trabajar en la actividad que ustedes van a hacer solo el viernes. Pero yo les voy dando el paso a paso en ese caso, en ese evento. Y lo que les digo, me interesa hoy pues de que hagamos la introducción, de que empecemos a ubicarnos en el tema y ya el lunes íbamos a empezar a trabajar duro y parejo de una forma casi que conceptual, pero más que conceptual, siempre aterrizándolo como a ejemplos prácticos en ese caso. Y pues espero que estos 2 meses no vayan a ser agobiantes porque van a ser bastante intensos, pero pues ojalá no tengamos problemas, ¿listo? Si hay alguna duda adicional o alguna pregunta. ¿No? No, señor. Sí, No, señor. Entonces,
suertes que les digo, nos vemos el próximo lunes. ¿Listo? Gracias. Vale, chao, Hasta luego, profe. profe. Vale, Gracias. feliz tarde, feliz inicio de semana. Vale. Gracias, chao. Bueno. Chao. Chao, profe.